Bienvenidos al capítulo número 12 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel. Por aquí Miguel Vela, el Tío Tech, y en esta oportunidad vamos a aprender a contraer y a expandir nuestros datos de nuestras tablas dinámicas. Bien, el ejercicio que estamos observando es el mismo que estamos utilizando en la mayoría de capítulos anteriores de este curso. Si tú llegas por primera vez y no estás siguiendo el hilo de este curso, entonces puedes descargar este archivo para que puedas practicar mirando este vídeo. Bien, el link te lo dejo en la descripción de este mismo para que tú lo descargues y puedas practicar. Bien, esta es nuestra tablita y está estructurada de la siguiente manera. Miren, a la derecha en filas tenemos tienda, tenemos producto y en columnas tenemos vendedor. En valores, ya, bueno, son los importes de todos los productos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, miren, vamos a cambiar la estructura de nuestra tablita y acá en columnas, miren, columnas le vamos a traer abajo de tiendas, ¿ok? O sea, que vaya estructurado primero tiendas, luego vendedor y al último que se vaya producto. El resultado es el siguiente, miren el que estamos observando, ¿ok? Si expandimos, miren acá tenemos este botoncito que sirve el más para expandir. Le damos un clic y miren nos abre todito, ¿no? Entonces, primero tenemos tienda, luego tenemos el vendedor y después acá tenemos los productos. Bien, pero miren, vamos a cambiar primero el diseño. Lo que hicimos en el capítulo anterior. Vamos a dar un clic en cualquier parte de nuestra tabla dinámica. Nos vamos en la parte superior acá a diseño. Ojo, diseño, en la pestaña diseño un clic. Y a la mano izquierda en el grupo de diseño vamos a dar nuevamente un clic en diseño de informe. Y vamos a elegir esta que dice mostrar en formato tabular. ¿Ok? Nuevamente, mostrar formato tabular. Un clic acá. Miren, acaba de cambiar un poco. Y después de eso vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a dar un clic nuevamente acá en tienda A. Un clic izquierdo. Luego vamos a dar clic derecho. Y vamos a dar donde dice acá opciones de tabla dinámica. Un clic acá en opciones de tabla dinámica. Y acá, miren, acá dice diseño. Y vamos a marcar la opción que dice combinar y centrar celdas con etiquetas. Le damos un clic acá. Miren, le damos un clic acá. Aceptamos. Y ahora, miren, vamos a alejar un poquito. Ahora está estructurada de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer ahora, miren, es lo siguiente. Vamos a ir acá donde dice analizar tabla dinámica. Un clic aquí. Y acá en el grupo, miren, acá en el grupo que dice campo activo, miren nuevamente, campo activo, acá tenemos dos opciones, miren, acá está. La primera opción es expandir el campo, donde está el más. Y la segunda opción que está abajo es contraer el campo. Vamos a contraer primero el campo, ¿ok? Le damos un clic en el menos, miren, y tenemos la siguiente, el siguiente resultado. Ahora, después de contraer, le vamos a dar un clic acá donde dice en el más, ¿ok? Que es expandir campo. Le damos un clic en el más, miren, le damos un clic en el más y nos vuelve a expandir todo. Pero si nosotros nos vamos, ahora sí, miren, al nombre vendedor, nos vamos al nombre vendedor y le vamos a dar un clic acá en el menos, ¿ok? En el menos, en contraer. Le damos un clic aquí y miren, obtenemos el siguiente resultado, ¿ok? De esta manera la información se puede administrar y puedes analizar y a la vez también organizar de una manera visual más fácil para que sea mejor entendible, ¿no? Si le das en el más, miren, si le das en el más te va a expandir, ¿ok? Le damos en el menos. Pero si nos vamos a tienda, miren la facilidad. Si nos vamos a tienda y contraemos acá en la pestaña análisis de tabla, le damos un clic y contraemos en el menos, miren, en el menos, vamos a dar un clic en el menos, nos contrae ahora sí por tienda. Si queremos expandir, nos vamos acá en el más, aquí en el más. Y miren, tenemos el siguiente resultado. Si queremos expandir todos los vendedores, nuevamente tendríamos que ir acá en el más.
Ok, miren, acá en el más, expandir. Y nos expande, ahora sí, tanto productos, vendedor y por tienda, ¿bien? Pero lo ideal, me parece a mí lo ideal es que acá en el vendedor esté contraído, ¿ok? Le damos en el menos y de esta manera la información, miren, se ve más ordenadita, ¿bien? Lo que también podemos hacer acá es ocultar estos botoncitos. El botón más, ¿ok? Este botón más lo pueden ocultar. ¿Cómo hacemos eso? Le damos clic derecho, le damos en opciones, miren, acá en el vendedor, clic derecho, le damos en opciones de tabla dinámica. Y acá en la pestañita mostrar, aquí en mostrar le das un clic y miren acá está, se podría decir el check donde nos indica mostrar botones para expandir y contraer. Aquí lo que vamos a hacer es quitar ese check, quitamos el check, le damos en aceptar y miren ya no están esos botoncitos si es que les molestan, bien, si es que les molestan. Vamos a volver a habilitarlos de igual manera, le damos clic derecho. Y le damos en opciones de tabla dinámica. Y acá en la pestañita mostrar, volvemos a marcar esta opción que dice mostrar botones para expandir y contraer. Le damos en aceptar y nuevamente, miren, nuevamente están acá los botoncitos para mostrar más y contraer. Bien, no se olviden que tienen que ir acá, analizar tabla dinámica y se sitúan, si quieren contraer, por ejemplo en tienda, le dan acá en el menos, ¿no? Le dan acá en el menos, contraer, ahí lo tenemos. Si quieren expandir, le dan en el más. Y si quieres expandir vendedor, das un clic izquierdo en cualquier vendedor y le damos también nuevamente en el más, para expandir, en el más, miren. Y de esa manera se expande todo, ¿ok? Pero para mí lo recomendable sería tenerlo por tienda, por vendedor y al final la sumatoria de todos ellos, ¿no? Y esto prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo responderte. Bien, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo.